Muchas gracias por acompañarnos en este estudio denominado La Semana que Transformó la Historia, la semana que cambió la historia. Y en este día vamos a analizar el día domingo justo antes de la resurrección, antes de la celebración de la Pascua. Y estamos a 4 días de la Pascua exactamente, en lo que vendría a ser el día 10 del mes de Nisan, que era el mes en que empezaba el calendario judío, ¿no? Y vamos a ver en este día que pasa un evento muy particular, muy especial, que es la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Jesús había empezado su ministerio hacía 3 años antes de este evento, y a pesar de que había desarrollado un ministerio público lleno de predicación, lleno de milagros, le tocaba ahora presentar sus credenciales como el Mesías que la nación estaba esperando. Había dado evidencia de eso a través de muchos milagros, de muchas señales, como nos dicen los evangelios, pero esta vez tenía que ser claro. Y a partir de este día vamos a ver 3 grandes evidencias, 3 grandes credenciales de que Jesús se manifiesta como el Mesías que la nación de Israel estaba esperando, ¿no? Y la primera de ellas precisamente es la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. ¿Por qué? Porque encontramos en el Antiguo Testamento, específicamente en el libro de Zacarías, encontramos una profecía que nos habla de esto. Te pido que me acompañes por favor al libro de Zacarías. Zacarías capítulo 9, versículo 9. Zacarías es uno de los libros del Antiguo Testamento que está dentro de la sección denominada profetas menores. No se denominan profetas menores porque sean de menor importancia, sino porque la extensión de sus libros es más breve que la de los denominados profetas mayores. Zacarías es el profeta menor que más menciones al Mesías realiza, ¿no? Y él menciona esta profecía. Zacarías 9:9 dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Mira qué impresionante la mención que hace Zacarías aquí respecto al Señor Jesús, ¿no? Bueno, Zacarías no está hablando expresamente del Señor Jesús, sino que habla del Mesías. Pero aquí Jesús, cuando entra montado sobre un pollino a la ciudad de Jerusalén, está dando cumplimiento a lo que dijo Zacarías. Pero vamos a leer un poco de la forma en la que él entra. Acompáñame por favor al libro de Mateo capítulo 21, vamos a leer desde el versículo 1. Dice así: cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis un asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Está hablando de 2 animales, ¿verdad? Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión. Aquí está la cita de Zacarías: he aquí tu rey viene a ti manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. ¿Se sentó encima de qué? Bueno, evidentemente del pollino. Ahora, yo quiero aquí mencionar solamente una cosita que no es muy importante, pero podría surgirte alguna duda porque hay una controversia sobre si fueron 2 animales, como dice Mateo, los que acompañaron a Jesús, o fue solamente un animal, como mencionan las otras narraciones que hay en los evangelios de este mismo evento. Bueno, Zacarías nos menciona que había 2 animales, la mamá del pollino, el asna, y el pollino, el hijo. Los otros evangelios nos dicen algo que no dice Mateo, ¿no? Que el pollino nunca había sido montado, ¿no? Pero en todo caso son relatos complementarios, no son contradictorios. Que los otros evangelios solamente mencionen al pollino no niega de que también estaba el asna. Pero como fuera, Jesús se montó en el pollino para cumplir esta profecía y él así entró a Jerusalén. Ahora, algo interesante. Estamos en el 10 de Nisan y esta es una fecha muy significativa porque Jesús entra a la Pascua y posteriormente el Nuevo Testamento nos va a decir de que Jesús es nuestra Pascua. Juan el Bautista
cuando bautiza a Jesús, lo presenta como el Cordero de Dios. Y en la fiesta de la Pascua se sacrificaba un cordero. Ahora, la fiesta de la Pascua se celebraba en recordatorio, ¿no? En honor a la salvación que Dios había traído al pueblo judío la noche de la muerte de los primogénitos, allá narrada en el libro de Éxodo, ¿no? Cómo Dios trajo esa salvación a los judíos por el sacrificio de un cordero cuya sangre tenía que marcarse en todo el marco de la puerta, ¿no? Y cuando el ángel exterminador pasaba y veía la marca en las puertas de las casas de los judíos. Y por supuesto la familia tenía que estar adentro, no tenía que estar afuera de la casa, ¿no? Pasaba y miraba la marca, pasaba de frente nomás y exterminó a los primogénitos de los que no tenían la marca. Entonces, en recordatorio de esa salvación es que celebraban los judíos la Pascua o Pesach en hebreo, que solamente significa pasar, ¿no? Pasar de largo, pasar por alto, ¿no? Algo así. Entonces, Jesús es reconocido como ese Cordero de Dios, como esa nuestra Pascua. Y yo te cito esto porque precisamente quiero llevarte al libro de Éxodo. Acompáñame por favor al libro de Éxodo, capítulo 12. Y te repito, estamos en 10 de Nisan. Y Jesús está entrando a Jerusalén mostrando, como te dije, su credencial de Mesías, cumpliendo la profecía de Zacarías, pero además está cumpliendo con otra cosa más bien interesante. Capítulo 12 de Éxodo, vamos a leer unos versículos, desde el versículo 1, acompáñame por favor, dice: Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: Este mes os será principio de los meses, ¿no? El mes de Nisán. Para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: En el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuera tan pequeña que no baste para comer el cordero, es decir, que eran tan poquitos que un cordero les quedaba grande, ¿no? Entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero, es decir, se podían compartir entre dos casas, ¿no? El animal será sin defecto, macho de un año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación y del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y yo te leo este pasaje porque es muy significativo que el 10 de Nisán, que Moisés, que Dios a través de Moisés, ¿no? le manda al pueblo de que tome el animalito que iba a sacrificar. Lo iba a sacrificar en el 14 ciertamente, ¿no? Pero que el 10 lo tome y lo ponga aparte y que haga una examinación de ese animalito, que sea sin defecto, que sea puro, que sea lo mejor que tenían. Ese mismo día, 10 de Nisán, en la última semana de su ministerio público, Jesús no solamente presenta su credencial como ese Mesías según profetizó Zacarías, sino que se presenta como ese Cordero que era puro, sin mancha, sin defecto. Alguna vez Jesús dijo: el diablo no tiene nada en mí por su santidad, porque él estaba por encima del dominio del diablo, a quien venció también, por cierto, en el episodio de la tentación en el desierto. Pero Jesús entra y vamos a leer qué es lo que la gente dice cuando él comienza a cruzar por las calles de Jerusalén. Vamos nuevamente al libro de Mateo, por favor, Mateo 21. Y vamos a leer desde el versículo 8. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿Quién es este? Y la gente decía: Este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. En otro relato paralelo de la entrada de Jesús en Jerusalén, se dice que algunos llamaban la atención y decían: pero no lo vitoreen, no le hagan esas exclamaciones de júbilo, ¿no? Y es donde Jesús dice: si ellos se callan, aún las piedras me alabarán. Hermanos, dos grandes lecciones que aprendemos aquí de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. En primer lugar, que Él es definitivamente nuestra Pascua, el perfecto,
el único que nunca ha pecado, el Hijo de Dios, el que puede hacer y todavía sigue haciendo diferencia en el mundo y en nuestras vidas. Pero también aprendemos, hermanos, algo muy triste. Aprendemos de que esta multitud, de que 4 días antes de la celebración de la Pascua, de los eventos tristes que vamos a ver en las siguientes reuniones, esta multitud es la misma que después estaba gritando, crucifícale. O sea, un día estaban entusiasmados y otros días se les había acabado la fe en el Señor. ¿Cuántos de nosotros somos así? ¿Eres tú de los que un día están bendito el que viene, hosana en las alturas, y en otro momento está desanimado y está renegando de Dios? Sabes, estamos en tiempos difíciles, ciertamente. Y estos son tiempos para reflexionar. Si tenemos un ánimo constante de confianza en el Señor, si nuestra fe en el Señor persevera y se mantiene a pesar de los tiempos difíciles, o es una fe conveniente, o es una fe que necesita de tribunas, que necesita de multitudes para encenderse. Espero que no sea este tu caso. Posterior a la entrada triunfal, hay unos evangelistas que son Mateo y Lucas que nos pudieran hacer entender de que acto seguido Jesús hace la limpieza del templo. Pero Marcos, en el capítulo 11, exactamente Marcos 11:11, nos aclara de que Jesús llega efectivamente al templo, pero como ya era de noche, regresa a Betania, donde puso su centro de operaciones por esa semana. Y es al otro día, según nos dice Marcos, que pasa lo de la limpieza del templo. Y eso lo vamos a tocar en la siguiente sesión. Ahora, Jesús regresa a Betania porque ahí estaba su centro de operaciones. Y de repente alguno de ustedes que sabe la costumbre de los judíos dirá, pero en esa semana de celebración de la Pascua, todos deberían estar en Jerusalén. Bueno, era difícil de que toda la gente que venía a Jerusalén, gentiles piadosos, israelitas y judíos que vivían en otras partes, pudiera tener espacio para quedarse y pernoctar en la ciudad. Se dice que en esa época la capacidad quedaba rebasada de poder contener a la gente en Jerusalén, porque venían 4 o 5 veces más de lo que la ciudad podía contener. Entonces, ¿cuál fue la solución que hicieron en esa época? Extendieron los límites de la ciudad más allá de los muros de la ciudad, de tal manera que las aldeas de Betania y Betfagé eran consideradas también como parte de la ciudad de Jerusalén. Y así vemos que Jesús también cumplió con la tradición de la época en ese sentido. Muchas gracias por acompañarnos. Espero que este estudio haya sido de bendición para ti también. Dios te use.